Óigame, yo decía, estas cosas son para eruditos, estas cosas son para personas de mucho conocimiento, porque de hecho es uno de los grandes cuestionamientos que el ser humano tiene, ¿no? Y que el resto de la población, que de cierto modo tiene algún tipo de descontento con lo que la Biblia habla acerca de Dios, pues no termina encajándole en su lógica. De hecho, cuando usted ve argumentos del misticismo, por ejemplo, que es la búsqueda de ese Dios real, en lo que ellos consideran un Dios real a través de la conexión propia, a través del amor propio, a través de la búsqueda propia, uno dice y los escucha filosofar frente al Dios de la Escritura, pues uno escucha como con mucha certeza tratan de desvirtuar ese Dios de la Escritura, porque cuando nosotros, y fíjense el título de la lección, la ira del amor divino, parece un antagonismo, ¿verdad? Parece algo contrario. O sea, ¿cómo es que la ira y el amor están juntos? Y yo creo que eso va a ser determinante. Y yo quiero, apreciado maestro, recuerden que esto es un repaso para maestros y lo que tiene como propósito es que ustedes y nosotros podamos entender mejor la idea de lo que nosotros queremos darle mañana a nuestros alumnos, unificar esos criterios y poder hacer de la clase una clase muy especial e interactiva. Así que yo creo que nosotros tenemos un buen material para comenzar la clase y para ser interactivos, porque cuando nosotros empecemos a preguntar cómo es ese concepto de que la ira y el amor en el caso divino están unidos y cómo podemos entender esto, pues nos vamos a dar cuenta de las diferentes preguntas. Y yo creo que mañana va a ser un buen momento para que en la oportunidad de usted comenzar su clase, haga un pequeño debate de cómo las personas perciben al Dios de la Escritura y cómo nosotros podemos compararnos con ese Dios de la Escritura. Yo creo que esto es fundamental y nos va a ayudar a entender, perdón, apreciados maestros, y a tener más claro el concepto de algo muy importante. Usted y yo tenemos que saber que Dios es Dios y nosotros somos nosotros. Mire, uno de los grandes problemas al tratar uno de entender este tipo de lección, por ejemplo, es que el único referente o la única forma de medir para entender a Dios es a veces nuestra propia vida, lo que nosotros somos como seres humanos. Entonces, si hablamos de la ira de Dios, el único referente que conocemos de ira es nuestra ira. Si hablamos del amor de Dios, el único referente de amor que tenemos es nuestro amor. Si hablamos de la venganza divina, entonces el único referente que tenemos de venganza es la manera como nosotros nos vengamos. Entonces, esa limitante nos lleva a un escenario que en ocasiones nos puede llevar a dudar acerca de Dios. Pero yo creo que la lección de esta semana nos va a ayudar a ampliar el panorama, a quizás no a entender en perfección ese tema de la ira, de la justicia divina, el famoso Dios del Antiguo Testamento versus el Dios del Nuevo Testamento, que parece que son dos dioses distintos, parece que en el Antiguo era uno y en el Nuevo se transformó y fue una nueva criatura. Y cuando nosotros entendemos la verdadera esencia de Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios es uno, nunca cambia. Así que no es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo y tirano y el Dios del bueno se mostraba como un Dios, del nuevo, perdón, se mostraba como un Dios bueno, sencillamente era Dios en toda su esencia. Y entender que hay una diferencia grande entre Dios y nosotros nos va a ayudar de alguna u otra manera a aceptar la narrativa bíblica de los juicios de Dios, de la ira divina y de la manera como Dios obraba y actuaba en cuanto a la realidad de la raza humana. Así que es importante, apreciado maestro, que usted pueda extraer los textos claves de la lección. Y nosotros tenemos una facilidad, ¿no? Y es que por lo menos el versículo para memorizar se puede convertir en un texto clave que usted puede comenzar a introducir en la lección. Y si usted ve un párrafo o una definición o un concepto dentro de la lección que también le puede llamar la atención, pues subráyelo y preséntelo mañana como un texto clave al momento de dar inicio al repaso de la lección. Miren, apreciados maestros, que lo importante, y yo quiero hacerles
saber esto. Lo importante es que sus maestros, sus alumnos, perdón, se sientan a gusto con ustedes, que sus alumnos se sientan en familia, en coinonía, y que usted como maestro pueda llegar al corazón de ellos con mucha cercanía, con mucha humildad y con mucha sencillez. Y eso lo da el Señor. Así que usted tiene un grupo de alumnos ahí con los que va a interactuar y entonces les puede presentar algunos textos claves. Yo por lo menos tomé dos textos claves. Uno tiene que ver, perdón, me van a escuchar toser, estoy algo mal de la garganta, pero pido que me perdonen cada vez que me toque toser. El Salmos 78:38 es nuestro versículo para memorizar. Yo lo tomé de la traducción del lenguaje actual y dice, pero Dios, que es compasivo, les perdonó su maldad y no los destruyó. Más de una vez refrenó su enojo. Y fíjense esa expresión, claro, la Biblia da por sentado que Dios de cierto modo manifiesta una ira. Y nosotros lo vamos a ir viendo durante esta lección. Y mañana usted le va a ir mostrando a sus alumnos lo que la Biblia habla acerca y la lección de la ira de Dios. Pero por favor, trate de dejarle en la mente de su alumno la diferencia entre Dios y el ser humano. Y que las formas en que medimos el comportamiento humano no puede ser la misma forma en que medimos el comportamiento divino. Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios tiene atributos que nosotros no tenemos y no podemos, sería egoísta de nuestra parte y muy, muy falto de ética comparar nuestras acciones con las acciones de Dios porque nosotros nos regimos por una naturaleza pecaminosa. Y me gustó mucho este texto que está en la parte del sábado, y lo coloqué también como un texto clave, y dice, la ira de Dios es siempre una respuesta justa y amorosa contra el mal y la injusticia. Qué tremendo texto. Y fíjense, lo que nosotros buscamos, apreciados maestros, con un texto clave, es que usted capte la atención de sus alumnos. Y los alumnos, y fíjense que nosotros, sobre todo los adultos, estamos muy ligados con esas frases célebres, esas frases que son cortas pero tienen un mensaje poderoso y llaman la atención. Si usted puede, en cuanto a las lecciones, traer esas frases claves, textos claves, entonces para usted va a ser una bendición porque usted ya le está despertando al alumno el interés de descubrir el desenlace y la teoría que se desarrolló en base a esa definición, a ese término que usted está llamando texto clave. Así que hay muchos textos claves interesantes que podemos utilizar. Pero a mí particularmente me gustó mucho esto. Es la respuesta justa y amorosa contra el mal y la injusticia. Ya eso nos da un punto de entrada. Eso nos está diciendo que la manera como Dios actúa en lo que la Biblia define como su ira, su enojo, es una respuesta de amor a todo aquello que le hace daño a lo que Él hizo y formó. O sea, está relacionado con la compasión de Dios, del cuidado y la protección de Dios por cada uno de nosotros. Y ya vamos a ir entendiendo, ya vamos a ir viendo que cómo es que la ira está íntimamente relacionado con el concepto de amor. Y fíjense que de entrada ya es contrario al de nosotros. Ya es contrario a la ira nuestra. Porque cuando nosotros manifestamos ira, en ningún momento tenemos al lado el amor vinculándose con ella. Nuestra ira se refleja hasta en el acto y el deseo de hacer daño y destruir, contrario a la de Dios. Luego que usted ya ha llamado la atención con ese texto clave, sea cual sea el que usted desee sustraer, ustedes saben que, y ustedes maestros lo saben muy bien, usar el tema del subrayado es fundamental para que usted tenga esa noción y pueda tener a la mano lo que usted quiere presentar. Nosotros vamos a empezar entonces ya con la introducción. Ya usted tiene llamada la atención, ya le ha dado un texto clave, la gente está interesada en descubrir lo que usted está dando. Entonces usted va a comenzar a definir. Yo quise colocarles una definición de la palabra. Fíjense que a veces es importante
tener una definición de la palabra o las palabras que vamos a utilizar. Y me llamó mucho la atención este concepto. Miren lo que dice: la ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que pueden conllevar a actos de violencia. Entonces, cuando nosotros lo vemos de ese punto y lo vemos de ese plano, fíjense que es una definición, es un concepto basado en el análisis del comportamiento del ser humano cuando tiene enojo, cuando tiene ira. Si nosotros lo vemos desde este punto de vista y lo vamos a encajar en el plano divino y en el plano de Dios, hay una gran diferencia, porque el Señor no se rige ni por sentimientos negativos, ni mucho menos con actos de violencia que destruyan aquello que Él ha formado y creado y está en perfecto vínculo con Él. Aquí puede venir un cuestionamiento que más adelante lo vamos a ver. Bueno, pero es que en la Biblia sí vemos que hubo destrucción sobre aquellos que estaban en contra de Dios. Sí, pero vamos a ver cómo hasta ese acto estaba ligado a un acto de amor. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros entender, cómo es que un acto donde Dios manifiesta su ira está vinculado con el amor. Pero si usted le repite constantemente a sus alumnos la diferencia entre Dios y el ser humano, vamos a ir perfilándonos a tener por lo menos una idea clara de no cuestionar los actos que Dios obraba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el presente y obrará en el futuro. Dios es soberano y nada de lo que Él hace atenta contra su propio carácter, ni mucho menos contra sus hijos. Entonces, usted puede ya lanzarle una pregunta. Yo quiero decirles también que al momento de hacer las preguntas, trate de ser muy cuidadoso y ético. Sabe que a veces nosotros hacemos preguntas y somos muy directos, o a veces la enfocamos a una persona y puede ser que esa persona no haya estudiado o no le haya dado el tiempo de estudiar o no esté preparada, o sí estudió pero le da miedo hablar en público, y a veces cuando lanzamos ese tipo de preguntas, pues de cierta forma hacemos sentir incómodos o algo preocupados a quien va a responder. Así que usted tiene que ser ético al momento de hacer una pregunta. Haga una pregunta sencilla, una pregunta que esté en el marco del estudio de la lección y al mismo tiempo no sea directo. O sea, por ejemplo, hermano fulano, dígame qué entendió usted, dígame esto, porque a veces no sabemos cómo está la persona preparada, qué reacción puede tomar, y a veces eso lo aísla de la clase de escuela sabática. Y hay hermanos que dicen: no, yo no voy a ir al repaso porque me preguntan y me da pena. Y entonces llegan al culto divino. Recuerden que usted es el maestro y la intención de una buena introducción es ahora preparar a las personas, en este caso a los alumnos, para entrar en el desarrollo teórico de la lección. Entonces, aquí hay una pregunta: ¿cómo percibimos la ira divina? Usted mañana se va a deleitar, apreciado maestro, en las opiniones de la hermandad al momento de hacerle una pregunta como esta: ¿cómo perciben ustedes la ira divina? Y esta pregunta, de hecho, está en la lección: ¿por qué tenemos tanta dificultad con este concepto? Y claro, la dificultad se presenta cuando la comparamos con nuestra ira. Y usted puede decirle: bueno, ¿cómo reaccionamos los seres humanos a un momento de ira? Y va a escuchar diversas respuestas, interesantes, por cierto. Y entonces ya uno puede decir: ¿y cómo percibe el ser humano la ira divina con respecto a la nuestra? Va a encontrarse con diversos e interesantes argumentos y respuestas. Entonces, fíjense, ya en este punto ya estamos llevando a las personas a tener una idea propia, un desarrollo propio de lo que usted ahora va a comenzar a darle. Ya ellos tienen en su cabeza un mundo de la ira del ser humano versus la ira de Dios, cómo actúa Dios, cómo actúa. Y yo estoy seguro que a esta altura del repaso, ya todos los hermanos están pensando en los episodios del Antiguo Testamento donde Dios actuó con justicia, donde Dios mandó a hacer algún acto que para nosotros parecía ser un poco fuerte, pero al mismo tiempo tenía otro tipo de acción, y ellos ya están preguntándose: bueno, pero ¿qué intención tenía? ¿Por qué Dios lo hizo? Hay un concepto muy interesante que habla de que a veces bueno, no a veces, cada acto que Dios manifestaba su justicia sobre el pecador o sobre el pecado del pecador que no se arrepentía, era hasta un acto de amor. Esa ira era un acto de amor porque le prevenía a ese individuo un desenlace peor en su propia vida.
y lo limitaba a una vida de sufrimiento y de mayor acumulación de maldad y pecado. Pero son cosas muy interesantes que a veces nos cuesta entenderlas, pero seguimos marcando el hilo que nos está conectando toda la lección. Dios es diferente a nosotros y no podemos comparar la ira humana con la ira de Dios. Entonces ya vamos a entrar a los objetivos de la lección. La lección a mí me parece algo muy interesante porque ella busca desarrollar en el lector un desarrollo empírico, un desarrollo espiritual y un desarrollo del saber cognitivo. Y entonces yo creo que uno de los principales objetivos de la lección es dejar claro el verdadero carácter de Dios. Porque cuando nosotros vemos definiciones como estas y hablamos de la ira de Dios y del Dios del Antiguo Testamento, uno puede cuestionarse mucho acerca de Dios. Y hay personas que esto no les encaja. Y si usted analiza un poco y revisa y investiga, usted se va a dar cuenta que hay personas que cuestionan y hay preguntas como esta. Si Dios existe, ¿por qué tantos niños mueren y sufren tanto? ¿Por qué los niños aguantan hambre? ¿Por qué niños son violados? ¿Por qué niños son torturados? O si Dios existe, ¿por qué hay terremotos si Dios existe? Y es que hay una idea muy equívoca y es el concepto de que cada catástrofe y acto que atenta contra la dignidad humana viene de Dios como castigo. No sé si ustedes, hace poco hubo un acontecimiento en Los Ángeles, en la zona de Hollywood. Y hubo un video que circuló donde en la entrega, no sé si estoy mal, pero creo que era en la entrega de los Oscar, hicieron unas preguntas acerca de cuál era pues como la conversación más cotidiana y aparecía algo acerca de Dios y no tenía ningún tipo de votos y se burlaban aparentemente de eso. Y alguien se atrevió a decir que el incendio sobre esos lugares fue un producto de la ira de Dios al castigar a esas personas. Fíjense cómo nosotros inmediatamente internalizamos en nuestra mente el concepto de la ira humana con la divina. Y es que Dios no es así. De hecho, la lección nos habla de que Dios no es un Dios que se la pasa enojado todo el tiempo y quiere castigarnos. Entonces, uno de los objetivos de la lección es dejar claro el verdadero carácter de Dios. Y eso busca Satanás. Y usted mañana, apreciado maestro, pídale mucho a Dios que le dé la sabiduría para poder decirle a ellos, a sus alumnos, las palabras correctas desde el punto de vista bíblico, que le haga saber y entender este aspecto. Mostrar que existe una diferencia entre la ira divina y la ira humana será fundamental. Y eso lo hace la lección. Muestra, determina de que hay una diferencia grande entre nosotros y Dios. Y enseñarnos a controlar nuestra ira siguiendo el ejemplo de Jesús. Y miren qué bonito es esto, porque después que la lección nos da ese excelente plato de comida y nos muestra todo, nos dice, bueno, al final Dios quiere que ustedes actúen igual. Y esa es la gran enseñanza. Y ya para ir centrando en la parte final, entonces entramos a los puntos principales de la lección. El primer punto que quisimos destacar, fíjense que usted no necesariamente tiene que guiarse por los días. A veces, bueno, vamos a la lección del sábado, luego vamos a la del domingo, luego vamos a la del lunes, luego vamos a la del martes. No necesariamente usted debe llevar esa hilación en el repaso de la lección. Recuerden que la lección es un estudio diario para usted fortalecer su estudio personal con el Señor también, pero no necesariamente esa es la estructura que usted debe tomar al momento de enseñar la lección. Para hacer un aspecto más general y tomar el tiempo que le da la lección, usted puede entonces clasificar unos 3, 4 puntos principales que aborda la lección y tratar de darle una definición y un estudio o un repaso con la hermandad. La ira divina en la Biblia. Y por ejemplo, en mi caso coloqué 4 puntos, bueno, 3 puntos y una base bíblica, y es el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La lección, si ustedes tienen el 3 en 1, en la parte complementaria del comentario se van a encontrar unas páginas que hablan acerca del Dios del Antiguo Testamento y del Dios del Nuevo Testamento. Y usted va a poder ahondar en él. Yo le quiero solamente mostrar aquí rápidamente que no existe una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios.
La Biblia da certeza de que el Dios del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que aparentemente la narrativa de los escritores bíblicos del Antiguo Testamento dejaron más claro el acto de la manera como el pueblo de Dios conquistó las tierras a través de las ordenanzas y la manera como el Señor los guió. Sin embargo, en cada acto en el que Dios le pedía al pueblo obrar de manera justa sobre la injusticia, tenía un propósito. Esa ira de Dios, como lo viene enseñando la lección, tenía el propósito de mostrar que había un Dios que controlaba el mundo y que defendía y protegía a sus hijos. Porque fíjense que cada acto que la Biblia refleja sobre lo que nosotros podemos considerar el enojo, la ira de Dios, tenía un principio salvífico sobre aquellos que eran abusados, que eran torturados y que en muchas ocasiones incluso eran llevados también a la muerte, y Dios manifestaba su justicia. Recuerden ese texto clave, es una respuesta amorosa y justa a la injusticia de este mundo. Y entonces el Señor obraba en cuidado de su creación, en cuidado de sus hijos, en el cuidado de todos los que estaban. De hecho, en el Nuevo Testamento, la parte más conocida del enojo de Jesús tiene que ver con el templo. Y cuando uno ahonda en la historia del templo, se va a dar cuenta que lo que los hermanos líderes del templo hacían era aprovechar del templo y las circunstancias del templo para robar a Dios, para robar a los más humildes, para humillar a las personas. Habían hecho un negocio tremendo. Hay un texto en Oseas que eso era la ilación de lo que sucedía, donde dice que de la ofrenda del sacrificio come, dice la Biblia. Y cuando usted ahonda en eso, la idea es que los sacerdotes hacían que el pueblo pecara, para que cuando el pueblo pecara, ustedes saben que al pecar tenían que llevar ofrendas, ¿verdad? Entonces ellos hacían que el pueblo pecara para que llevaran ofrendas y quedarse en ellos con las ofrendas. Entonces cuando uno ve ese panorama, uno dice, y Jesús entra, se da cuenta que el templo se había vuelto en un negocio donde había una mafia que perjudicaba a las personas, que dañaba a las personas, a los niños, a los vulnerables, a los huérfanos. Y a eso el Señor le causó indignación, le causó esa ira. Y esa ira era una respuesta de justicia a los actos de injusticia que el pueblo cometía, los actos que destruían la dignidad del verdadero carácter de Dios. Porque al final, quien era de cierto modo perjudicado por los actos de estos hombres era Dios. ¿O no es lo que ocurre hoy en día cuando nosotros hacemos cosas como estas? El concepto de ira igual amor, qué difícil entenderlo. ¿Cómo es eso que la ira es igual al amor? Bueno, la lección nos presenta de una manera muy interesante ese aspecto de que el Señor, cada vez que mostraba su ira, estaba detrás de todo eso un acto profundo de amor en pro de aquellos que estaban siendo destruidos, dañados y perjudicados. Y también, aunque parezca casi imposible a nuestra imagen y percepción, de aquellos que se rebelaban contra Dios. Porque sencillamente quien se rebelaba contra Dios no estaba dispuesto en lo absoluto a aceptar el llamado de Dios. Así que esa rebelación en contra de Dios lo llevaba a una destrucción. Y no porque Dios se complace en destruir a sus hijos, sino porque sencillamente no estaba interesado el ser humano en que Dios mostrara su amor para él. Aún así, Dios no dejaba de mostrar su amor, porque con compasión, a través de su ira, le cortaba, bien sea sus días, para no recibir el castigo o un castigo mayor por lo que estaba haciendo. Dios es un Dios compasivo. Entonces, usted en esa primera parte, la lección le va a permitir hondar. Fíjense que nosotros nos vamos aquí a ampliar los conceptos que ya están en la lección y que usted los tiene, pero ya tiene usted unas ideas claras. Está mostrando un Dios del Antiguo versus el Dios del Nuevo y se va a dar cuenta que no hay diferencia, porque ese Dios del Nuevo Testamento, con respecto al Dios del Antiguo Testamento, también era el Dios que abrió el mar rojo para que el pueblo pasara. Dígame si no es uno de amor y compasión. El Dios que abrió el Jordán, el Dios que destruyó las murallas, el Dios que con 300 hombres destruyó a Madián, el Dios que con el ángel de Jehová de la noche destruyó el ejército de Sennacherib para que el pueblo quedara libre. La compasión y el amor de Dios es manifestado a lo largo de la historia. Y creo yo que incluso en la muerte de Jesús vemos la mayor muestra de amor. Así que no hay un cambio, porque es que si el Dios del Antiguo Testamento fuera diferente, jamás hubiese ofrecido en el plan de salvación, en la funcionalidad de cada uno de ellos, entregar su vida por nosotros.
Y les quiero dejar, fíjense que la lección nos da algunas historias, ¿verdad? Yo les quiero dejar esta, que puede ser una historia suplementaria. Y no la vamos a hundar porque ya vamos a ir cerrando porque ya el tiempo se está yendo. Pero esta historia es maravillosa. Esta es la historia de Números 14, 1 al 20. Esta historia es la respuesta del pueblo de Dios después de las 40 espías, de los espías que fueron a la tierra de Canaán y llegaron con el reporte y 10 de ellos, no, el reporte es malo, no vamos a ir para allá, y 2 dan el mejor reporte. Y ustedes saben que hubo ahí un momento bastante complicado cuando ellos dijeron no vamos allá, no podemos, y se pararon, se rebelaron contra Dios, contra Moisés, contra Aarón, dijeron vamos a matar a Moisés, vamos a nombrar un rey, regresémonos. Hay una expresión, dice, ¿hasta cuándo? Dice la Biblia, ¿hasta cuándo me ha de irritar mi pueblo? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Los voy a matar a todos. Y sale por allá Moisés y le dice, Señor, tú eres tardo para irarte, tú eres bueno, tú eres grande en misericordia. Moisés lo había vivido en esa teofanía cuando el Señor le mostró su gloria. Y sabía que aún la ira de Dios estaba llena de amor. Y él dice, tu justicia frente a este acto de injusticia es real, pero te pido que los perdones. Y me llama mucho la atención que la Biblia dice que él los perdonó. Dice, los perdonaré y les pasaré por alto esta ofensa. Fíjense cómo la ira de Dios está tan vinculada a la misericordia y a la justicia. Son cosas que están unidas siempre y no cambian. Otro punto principal, y es bueno que lo hagan, tiene que ver con la comparación de Dios con nosotros desde el punto de vista de la ira, ya que hay unas referencias bíblicas que algunas no están en la lección y ustedes pueden utilizarlas. Fíjense, maestro, que nosotros como maestros tenemos que ahondar, investigar, agarrar un comentario, agarrar otro libro, porque usted es el maestro y los alumnos lo admiran a usted y los alumnos saben que usted en ese momento es el que más sabe de Biblia. Y usted no lo usa para llenarse de aire, inflarse, decir yo soy el más grande y el mejor, sino para aprovechar esa oportunidad y dar una gran lección. Así que usted tiene que buscar en la medida de lo posible otras referencias. Y me gustan mucho estas actitudes que vamos a ver aquí porque reflejan perfectamente una diferencia entre Dios y nosotros. Lucas 4, 28 y 29. Recuerden la historia cuando Jesús se levanta en el templo y van a leer el libro de Isaías. Y él lee donde dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, ha sido enviado para... Y al final Jesús le dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta profecía. A los que estaban en el templo, sobre todo a los líderes, no les gustó. Y dice la Biblia que se llenaron de ira y lo sacaron para llevarlo a un despeñadero para matarlo. Fíjense la idea. Y esa es la ira del ser humano. Ahora, esa es la manera como Dios actúa, porque es que nuestra ira tiene como consecuencia una destrucción sobre aquello que no nos está haciendo incluso ni siquiera daño. ¿Qué daño les estaba haciendo Jesús? Ninguno. Al sentido contrario al del mismo, a la ira divina, que sí es una revelación directa contra Dios. Y él en su omnisciencia lo sabe y lo conoce muy bien. Sin embargo, aquí estos hombres no. Dios les está revelando la escritura y la actitud de ellos es una actitud de ira contra él y buscan matarlo. Y dice la Biblia que Dios pasó por delante de ellos y se fue. Otro ejemplo, este me parece interesante y extraordinario. Este es los dos deudores. Llega y dice, mira, yo no te puedo pagar todo eso que tengo, por favor, perdóneme, líbrame de esa deuda. Y le llora. Y él dice, está bien, te perdono. 10,000 talentos, imagínense ustedes. Y luego él va por la calle y se encuentra uno que le debe 100 denarios y se los cobra y no tiene cómo pagarle y se llenó de ira y dice que estaba hasta matándolo y tuvieron que intervenir y lo hizo meter en una cárcel. Entonces, miren cómo hay dos, porque yo me imagino que el amo cuando lo llamó estaba molesto porque él no le pagaba los 10,000 talentos. Pero el acto de esa ira del amo, que es una representación de Cristo en el perdón, le dio a ese hombre la oportunidad, bajo el arrepentimiento, la petición, de ser perdonada su falta. ¿Qué esperaría Dios de esa persona? ¿O qué esperaría el amo de ese hombre que hiciera lo mismo? Al contrario, no lo hizo. Entonces ya le estamos mostrando a los alumnos la diferencia grande entre el acto de ira divina y el acto de ira nuestro. Hay una gran diferencia y eso nos va a ayudar a entender mejor la lección. Y cómo no hablar de la historia de Jonás, que de hecho la menciona la Biblia. Un Jonás que se va a Nínive, a
predicar, y se va pensando en que sus sermones van a ser en balde porque al fin y al cabo Dios se va a arrepentir. La actitud de Dios al principio era una actitud indudablemente de justicia contra la maldad de Nínive, pero le presentó a través del mensaje la oportunidad. Y eso es muy valioso que usted lo recuerde. La ira de Dios no limita la misericordia. De hecho, la ira de Dios está vinculada con su misericordia. Y antes de Dios hacer cualquier acto que tenga que ver con la erradicación final de la maldad, momentánea o final, al momento cuando Él venga a buscarnos, nunca nadie podrá decir que hubo una oportunidad de arrepentimiento previo. Siempre la habrá. Dios siempre la va a dar. Y eso es lo que hace. Dios, sí, su ira se enciende contra Nínive porque había maldad. Fíjense ustedes, era la capital de Asiria, y Asiria era uno de los imperios más sangrientos y destructores de la época. Y Dios va a frenar a esa gente, pero les da la misericordia, se arrepienten y Dios. ¿Y cuál es la respuesta? Yo les pregunto, ¿cuál hubiese sido la actitud de Jonás si era un evangelista al ver que toda esa gente se bautizó? ¿Cuál iba a ser la actitud, Pastor Giancarlo, usted que es evangelista y un bautismo de no recuerdo ahorita cuántas personas tenían Nínive, pero que toda esa gente se arrepienta, es para saltar y gozarnos en el Señor? No, el hombre se molestó y se llenó de ira. Dice que se enojó tanto que le pidió que lo matara. Máteme. Entonces, fíjense la diferencia. El Señor tenía enojo y iba a aplicar justicia sobre una nación malvada como era Nínive y Asiria. Pero en su arrepentimiento, el Señor le dio una nueva oportunidad. Y Jonás, que tenía que tomar la misma actitud, no la hizo. Antes se enojó y le dijo, máteme a mí, máteme a mí. Ya que no los mató a ellos, máteme ahora a mí. Imagínense eso. Esa es la diferencia entre la ira del ser humano y la ira de Dios. La ira de Dios está llena de compasión, de bondad, de misericordia. La ira de Dios tiene oportunidad. Cuando Dios manifiesta su ira y su justicia, le está diciendo al hombre con gran poder, arrepiéntate. Y si te arrepientes, todo va a estar bien. Nosotros no. Cuando nosotros manifestamos la ira, no esperamos que alguien se arrepienta. Queremos destruirlo y acabarlo. Esas son diferencias grandes. Y cuando lo vemos entre Dios y nosotros, va a ser fundamental. Y este punto, ojalá usted lo pueda mencionar mañana, el momento de David, con el censo. Usted puede ahondar eso mañana porque tiene más tiempo. Ya el pastor Rivas es un hombre muy puntual y yo quiero ser, yo le he dicho a él que él es un ejemplo para mí, quiero seguir ese ejemplo, pastor Rivas. Y yo quiero decirles a todos, esta historia de Samuel, me encanta como David dice, prefiero estar en las manos de Dios, que es un Dios justo, que en las manos de los hombres. ¿Saben por qué David pidió? Y recuerden, ustedes van a leerlo, si lo pueden leer, no era cualquier cosa el castigo que venía sobre Israel y sobre David. Era fuerte. Pero ¿saben qué dijo David? Prefiero la ira divina que la ira del hombre. Porque en la ira divina hay compasión y misericordia. Y yo sé que Dios me va a tratar con amor. O sea, aunque Dios está enojado con mi actitud, Él me va a tratar con amor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y eso debe usted dejarlo claro mañana. Aunque Dios en ocasiones obre de manera justa a través de su ira, aún así, en su ira y en su justicia nos va a tratar con amor. Y por último, Pastor Rivas, mostrar compasión nosotros también. Porque la lección nos lleva a nosotros a hacer algo. Yo tengo que aprender y tengo que hacer algo. Y aquí hay unos textos que usted puede tomar que tienen que ver con, no los voy a leer ni se los voy a mencionar por el tiempo, pero me llamó mucho la atención esta frase de la lección. Nosotros no tenemos licencia para la venganza humana. Y a veces nosotros creemos que porque Dios actuaba así, nosotros también podemos hacerlo. Y realmente no es así. No es así. ¿Por qué? Porque hay una diferencia grande entre Dios y nosotros. Y ¿saben algo? Dios es el único capaz de tener los principios reguladores de la justicia, la misericordia y la gracia en los puntos de equilibrio correctos. Y por eso es que todo lo que Dios hace en gracia, misericordia y justicia nunca tendrán ningún error. Todo será perfecto, porque Él es el único que puede mantener esos agentes reguladores en perfecta armonía. Nosotros no. Y por ese motivo debemos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? Ser amorosos,
amar al prójimo. Dejar a aquellos que nos hacen daño, dejárselo al Señor. De hecho, de eso hablan esos versículos. No tomen venganza ustedes, déjenle todo al Señor. No se llenen de ira contra sus hermanos. Al contrario, permítanle al Señor hacer justicia. Y sí quiero por lo menos leer el de Romanos 12, 9, 12, 19, que dice de la siguiente manera: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Fíjense que Pablo está citando el Antiguo Testamento y está haciendo una alusión a ese mismo Dios, ahora en el Nuevo Testamento, y diciéndole: el Dios que ustedes ven en el Antiguo Testamento es el Dios ahora. Y ese mismo Dios nos dice a nosotros: déjenme todo a mí, no se vengan ustedes. ¿Y saben por qué les está diciendo eso? Porque cuando ustedes tomen venganza, su ira no va a tener control, será una ira descontrolada que hará mucho daño. Pero si se lo dejamos a Dios, aún aquellos que nos han hecho daño podrán gozar de la misericordia del Señor y podremos juntos vivir con Él por siempre y para siempre. Qué lindo es entenderlo de esa manera. Qué lindo es saber que Dios no es un Dios enojado y gruñón como muchos de nosotros. Dios es un Dios que nos ama y que su ira está llena de amor, justicia. Hay una frase, vamos a ver si me acuerdo, pastor, porque a veces la computadora se me pierde, pero dice así: en la gracia Dios me da que no merezco. En la misericordia Dios no me da lo que merezco. Y en la justicia Dios me da lo que merezco. Lo importante es que siempre Dios será fiel en darnos lo que nos corresponda, en gracia, misericordia y justicia. Y la ira de Dios es hermoso. Usted hoy debe salir diferente y mañana sus alumnos con respecto a esa ira de Dios. La ira de Dios no es una ira destructiva que busca acabar con el ser humano y vengarse y usted falló y te voy a hacer daño para que aprenda. No, no. La ira de Dios está llena de compasión, de bondad y de misericordia. Y le dejo con esta cita del Espíritu de Profecía, me encanta. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el final abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. Qué maravilloso. El conflicto entre el bien y el mal tiene un final. Y ese final va a estar ligado a la justicia y a la ira final de Dios sobre el pecado y sobre el originador del pecado. Pero en todo el escenario, jamás podremos nosotros cuestionar el inmutable e inagotable amor de Dios. Así que maestros, Dios les bendiga, Dios les guarde. Creo que tenemos, permítanme aquí que el aparato que estaba usando se me descargó y se va a caer esto. Pero quiero decirles que el Señor es muy bueno con todos nosotros y su ira nos está permitiendo, incluso cuando sintamos que algo así está pasando, nosotros puliendo para estar al lado de Jesús, bajo su perfección y su ejemplo. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Gracias, Pastor Narváez, por tu exposición y por una vez más reforzar esa parte tan importante de Dios, como lo es su ira, su santa ira, que va acompañada de misericordia, de redención, y que no es como la ira del hombre. Como dijiste, la ira del hombre es destructiva, pero la ira del Señor tiene una finalidad redentiva. Y con esto me recuerdo las palabras del pastor Martín Mesa. Y tal vez, maestro, y los que estamos acá nos hemos preguntado en cierta ocasión, ¿por qué el Señor en nuestras propias vidas ha sido tan misericordioso y no ha sacado a la luz alguna de nuestras faltas, vamos a decir, graves?